esta edición de este congreso, que es el número 19, Congreso Nacional de Psicología del Deporte, aquí en Castellón, en la Comunidad Valenciana, que por cierto es la primera vez que Castellón es la sede de este encuentro, o de estos encuentros en plural. Este es un momento histórico en el que se han llevado a cabo avances importantes, tanto en lo científico como en lo profesional, destacando, por ejemplo, la colaboración y sinergias con el Consejo de Colegios Profesionales de Psicología de España, plasmado en un reciente convenio. De todo ello se espera tener una buena muestra en estos días sucesivos en los trabajos, conferencias y simposios que se desarrollan aquí en la Universidad Jaume I. Lo que seguramente, estamos convencidos de ello, va a servir como guía y como referente para fijar retos y avances futuros en lo que respecta precisamente a la psicología del deporte. Y en base a esto vamos a hablar ahora unos minutos con Toñi Martos Moreno. ¿Qué tal, Toñi? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Toñi Martos es psicóloga del deporte, no podía ser de otra forma, evidentemente, y además es directora del Departamento de Psicología de la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Sí. Bueno, si te parece, para centrar un poco el tema y para conocimiento de todos, muy brevemente una pincelada. ¿Qué es la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista? La Fundación Blanca lleva 3 años funcionando con la intención de apoyar al deportista en todo lo que tiene que ver con su salud y bienestar y ayudarles a trabajar la retirada. Porque se ha visto, gracias a los estudios de compañeros de universidad, que son los que han investigado, se ha visto que es una transición o un momento en la vida del deportista que genera ciertos problemas a nivel de salud, a nivel de identidad, a nivel de una serie de que ahora después, si quieres, los vamos nombrando y los vamos diciendo. Pero nuestro objetivo es la salud integral del deportista y, en concreto, el proceso de retirada. Claro, ¿te refieres a la retirada del deportista en el ámbito profesional? Entiendo que es así, ¿no? Sí. Sí, bueno, profesional, amateur, ¿saben? Nos llaman de todo tipo de deportistas pero en concreto, claro, son los profesionales los que sufren un poco más todo este cambio. Claro, tú ten en cuenta que a lo mejor son deportistas que a los 28, 30, 32 años dejan su actividad que la han tenido desde pequeños y tienen que empezar el plan B. Algunos tienen plan B y otros no lo tienen. Sobre todo porque si hablamos del deporte de alto nivel de élite, efectivamente, la vida del deportista es muy corta. Claro. Es muy corta y a veces pues hay un antes y un después en muchos aspectos. Totalmente. Hay un después que está siendo... A ver, que cuando hablamos de esto parece que no hay deportistas que se sepan retirar. Hay deportistas que se retiran bien, hay deportistas que se retiran con su plan B, hay deportistas que se retiran cuando ellos lo deciden, pero hay muchos deportistas que se retiran o bien por lesión o porque el entrenador ya no cuente con ellos, o el seleccionador, si estamos hablando de alto nivel, o que el club en un momento determinado. Entonces, claro, cuando tú cortas tu actividad sin tenerlo preparado, ahí es cuando surgen muchas veces algún tipo de problema. Permíteme un pequeño comentario más desenfadado, pero claro, según qué perfil de deportista, cuando se retira, si tiene una economía muy saneada, pues tampoco el trauma es tan grande, ¿no? Sí, o puede ser. De hecho, nosotros estamos, el proyecto que voy a contar en la charla, estamos yendo a los equipos de primera y segunda división de fútbol. Bueno, entonces ahí precisamente los niveles de economía son bastante elevados. Pero es que no solo hablamos de la parte económica. Claro. Hablamos de la identidad de persona, o sea, deja de ser jugador de fútbol y se le dice, eres exjugador de fútbol. Ya te he dicho que era un comentario un poco, digamos, intrascendente. Claro, a ver, eso es lo que piensa todo el mundo, pero claro, son personas. O sea, además de deportista, además de jugador de fútbol, son personas. Entonces, claro, ahí sufren una serie de condicionantes que podemos ir viendo a lo largo Tú vas a realizar en este congreso una ponencia específica sobre la retirada del deporte. Evidentemente, no está de más que te pregunte por qué has elegido el contenido de esta ponencia. Bueno, porque yo creo que es un tema que cada vez está más en boga, cada vez es más necesario
y por la falta de recursos que hay ahora mismo en España al respecto, ¿no? Para poder ayudar a estos deportistas. Hay recursos, pero faltan para tener en cuenta que están ahora mismo como deportistas dan, hay más de 6.000 deportistas por primera vez en España. Entonces, claro, pero perdona, cuando hablas de recursos, ¿a qué te refieres? Dices, no hay suficientes recursos. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, como la Fundación Blanca, como el PROAT, que la idea es ayudarle. A nosotros nos gustaría empezar a prevención o intervención, que es lo que nosotros intentamos distinguir. Sí. Prevención es cuando preparamos al deportista para que ese día va a llegar y que llegue en las mejores condiciones posibles. No note tanto esa caída o ese cambio, ¿no?, de vida, esa transición. Pero no hay suficientes recursos. Nosotros ahí lo que intentamos es temas financieros, temas de salud mental, temas de cómo llevar la transición, apoyarles y ayudarles para la búsqueda de empleo. Entonces, claro, entidades que cojan a un deportista y trabajen la parte integral, ahora mismo no hay tantas a las que ellos puedan acudir. Y en todo caso, el deportista, cuando ya vislumbra más o menos en el tiempo que se acerca ese momento de la retirada por cuestiones, fisiológicas, de capacidad física, ¿anda un poco perdido? Sí. Sí, a ver, hay de todo, ¿eh? No podemos decir que todo. Sí, pero hablamos en general. Hay un porcentaje alto que andan perdidos porque tienen en cuenta que muchos de ellos no lo quieren dejar. Aunque su cuerpo está diciendo que sí, su parte mental, su parte emocional, su entorno. Mira, dimos una charla en Madrid hace un año y pico de un vídeo, un documental que hay con más de 20 deportistas en el que hablan de la salud mental, del trabajo psicológico y de la retirada. Sí. Salen pues deportistas, Alfonso Reyes, Corbalán, Ruth Beitia, de alto nivel. Y os aconsejo, si queréis verlo, está en RTV Play y se llama El viaje de la medalla, es muy interesante, ¿no? Entonces, cuando el día que un poco fue la gala, ¿no?, o sea, para ver el documental, cuando terminó de ver el documental, una madre se me acerca y me dice: qué pena no haber sabido esto que habéis dicho antes, porque yo estuve 2 años insistiéndole a mi hija: no es el momento de retirarte, no te retires todavía, faltan 2 años para los Juegos Olímpicos, sigue, que no sé qué. Dice, y yo veía que mi hija se levantaba triste, se levantaba con pocas ganas de ir a entrenar, le dolía todo. Dice, pero yo seguía insistiendo porque creía que era lo mejor para ella. Y ahora me he dado cuenta, viéndolo, que no. Entonces, claro, muchas veces este trabajo no solo va directo al deportista, va también al entorno, al entrenador, al médico, al fisioterapeuta, los que están todos los días con ellos, que ya empiezan a oír, ya empiezan a ver el gesto corporal, ya empiezan a darse cuenta de que el deportista empieza a no tener tantas ganas, ya no tiene tanta ilusión, ya no está tan motivado. Sí. Esto ocurre en el día a día, prácticamente. Sí. Y claro, entonces, cuando se empieza a vivir esta sensación, aquí, ¿quién puede ayudarles? ¿Un psicólogo del deporte, por ejemplo? Hombre, un psicólogo del deporte y en algunos casos un psicólogo sanitario o un psicólogo clínico, como lo queramos llamar, cuando el componente ya se escapa un poco del tema del deporte. Yo, por ejemplo, hay deportistas que han trabajado conmigo el proceso, la transición, pero luego a lo mejor han terminado yendo a otro profesional para trabajar terminar de trabajar aspectos que nos hemos dado cuenta que necesitaban un tratamiento, un trabajo diferente. ¿Y cómo se prepara, en este caso, el psicólogo del deporte para afrontar la situación de un deportista que está en esa fase de retirada? Es decir, ¿qué conocimientos vosotros tenéis? ¿Cómo os formáis para orientar a ese deportista que afronte esa fase de retirada de la mejor forma posible, o al menos para que le afecte lo menos posible? A ver, yo en mi caso, yo hablo de mí, me he preparado de varias maneras. Lo primero, la experiencia. Es que llevo ya muchos años y he ido viendo cómo deportistas, pues, por ejemplo, tengo un deportista olímpico pues que está en una empresa, pues un trabajo en cadena, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque le insistió en que estudiara, en que se fuera preparando pues para ser entrenador, para algo que le gustara, y él que no podía desconcentrarse del deporte,
Y bueno, pues cuando terminó su vida deportiva por una lesión de un día para otro, pues claro, ¿qué trabajo vas a encontrar? Pues lo que Sí. hay. O sea, te quiero decir que muchas veces, oye, es que pobres, ¿no? Que han sido olímpicos y ahora pues no sé, están poniendo copas o están en una cadena de montaje o están de fontanero porque un amigo Bueno, le ha enseñado. que es, perdona, un trabajo tan Es un respetable total, como cualquier otro. total. Lo que pasa que, claro, muchas veces por la falta de preparación o Claro. de previsión de que ese día va a Claro, llegar, entiendo. ¿sabes? Es un cambio de estatus, de rutina, Sí. absolutamente Y a una edad drástico. muy temprana, ¿no? Entonces, Sí, claro. primero ha sido la experiencia, ir observando ciertos casos, luego me he ido nutriendo del trabajo que han realizado los compañeros en universidades, estudiando este momento de la vida del deportista, esta transición, y luego, pues la verdad es que afortunadamente en estos congresos hay veces que en los pasillos hablamos compañeros y cuando me preguntan qué necesito, como porque yo soy psicóloga de zapatillas, como me llamo yo, me auto llamo yo, yo muchas veces les digo, necesitamos más trabajos de esto. Entonces, claro, pues ellos muchas veces a su alumnos en la universidad, para los TFM, para los TFG, les dicen, oye, pues mira, este tema es interesante, este tema. Entonces, ha habido ahí una unión muy bonita en los últimos años entre la universidad y... A ver, perdona, has dicho algo que tienes que explicarlo. ¿TFM o TFG? ¿Esto qué es? Los trabajos de fin de grado, cuando terminan la carrera, Bien. o los TFM, los trabajos de fin de máster, cuando se especializan en máster de psicología del deporte o de la psicología que... Y tomar como base los conocimientos de esos trabajos, ¿qué supone? Pues, hombre, pues supone el ayudarte y el ver que lo que estás haciendo tiene una... Porque yo a lo mejor lo veo en mi grupito de deportistas, pero el ver que la Universidad de Barcelona saca un estudio sobre la retirada, que la Universidad de Sevilla saca un estudio, saca un trabajo hecho sobre cómo los deportistas, unos hablan de identidad, otros hablan de temas financieros y otros hablan... Claro, eso me da a mí un soporte y me da un camino a seguir. Claro. Tú vas a participar también en el transcurso del Congreso en una mesa redonda sobre el futuro de la psicología del deporte, ¿verdad? ¿Cómo ves tú ese futuro? ¿Cómo lo vislumbras? Pues mira, yo cuando me puse a preparar un poco, ¿no? Por decir, no sé, primero me pregunté, ¿de dónde venimos? Para ver un poco ese proceso, ¿no? De dónde estamos para saber hacia dónde podemos evolucionar. Y la verdad es que ha sido bonito porque si no lo llego a hacer, creo que hubiera dado una perspectiva un poco más negativa, ¿no? Que mira que no soy negativa, pero me he dado cuenta de que, a ver, hemos evolucionado en muchas cosas y creo que ha sido un salto cualitativo bastante interesante y cuantitativo, pero en otras cosas yo creo que todavía tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir avanzando. Pero vamos, yo creo que hacia una consolidación de la figura y del papel del psicólogo del deporte ya de verdad. Que lo hemos estado diciendo muchas veces, pero yo creo que vamos hacia eso. Cada vez hay más estudios, hay más gente formándose. Cuando yo empecé a trabajar nos conocíamos todos, o sea que éramos unos cuantos y ahora hay mucha gente, hay muchos chicos, hay mucha gente joven, hay muchos máster que están preparando a gente joven para sustituirnos en el futuro. O sea que... Bueno, es que el futuro, en este caso y en todos, en relación, por ejemplo, a lo que ahora nos ocupa, psicología del deporte, está en los jóvenes psicólogos que el día de mañana serán los que llevarán las riendas de ese gran colectivo de deportistas y un poco con la herencia que vosotros vais a dejarles, ¿no? Y con un campo muy bonito que hay actualmente. Yo veo que eres optimista, ¿eh? Sí, yo sí. ¿Verdad? Yo sí. Sí, porque la de tortas que me he dado en el camino, yo creo que si sigo es porque tienes que ser de otra manera. Pero mira, yo por ejemplo creo que el camino que se les ha abierto, que está abierto ahora mismo, es súper bonito. Porque antes es como que el psicólogo del deporte solo era para el rendimiento o cuando tenían lesiones deportivas. Sí. Pero es que ahora está súper abierto, porque es que ahora es para trabajar el entorno, para todo lo que tiene que ver con los entrenadores, todo lo que tiene que ver con la salud mental o el bienestar del deportista. Por ejemplo, el tema de la retirada, ¿no? Que ya hemos estado hablando. El tema de trabajar con las categorías inferiores, que es un tema tan interesante, tan bonito. Es prevenir lo que puede ocurrir el día de mañana. Exactamente. Y que vean la figura desde pequeños, que el psicólogo está dentro del cuerpo técnico, el pertenecer ahora a cuerpos técnicos, eso hace unos años costaba mucho trabajo. Ahora ya como que el trabajo integral se empieza a ver, se empieza a vislumbrar en club, en algunas federaciones. Yo creo que eso
va más. Y eso yo creo que es lo bonito y lo que se van a encontrar. Últimamente hemos visto, por suerte pocos, al menos a nivel popular, a nivel público, algunos deportistas de diferentes ámbitos que han manifestado, insisto, públicamente, tener problemas de salud mental. Claro, el concepto de retirada, que hemos comentado antes, retirada de una labor a los 28, una labor profesional, en este caso a los 28, 30, 32 años, etcétera, ese deportista quizá no tiene un acompañamiento, un soporte adecuado. Existe el riesgo, como parece que es evidente, de que esa persona sufra algún problema de salud mental, ¿no? Sí, de hecho la fundación nuestra se forma o se empieza cuando la hermana de Blanca Fernández Ochoa coge las riendas un poco y a raíz de lo que le pasó a la hermana dijo vamos a intentar evitarlo en otros deportistas, ¿no? Porque es verdad que esa transición genera... A ver, cuando hablamos de salud mental no siempre hay que irse al trastorno mental. Son dos cosas diferentes. Claro, sí, evidentemente. ¿Sabes? Que es que muchas veces cuando hablamos de salud mental ya es, ¿pero qué tiene? ¿Es bipolar? No. Hay una cosa que es el trastorno mental y la salud mental muchas veces son crisis, no malestar. Es un tema patológico. No es patología. Es un tema conductual. Es un tema conductual. Claro. Es falta de gestión de las emociones, falta de planificación de su vida en este momento, falta de orden. ¿Sabes? Que tú imagínate un deportista que desde que se levanta hasta que se acuesta, los 7 días de la semana, sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que comer, dónde tiene que ir, lo que se tiene que poner. Exactamente. Y un día te levantas por una lesión, por ejemplo, y dices 24 horas. Claro. ¿Y ahora qué hago? 7 días. Y como dice un gran jugador de fútbol, que mañana lo cuento, o sea, en la ponencia lo cuento, no lo voy a contar aquí, para que vengáis a verme, hay un gran jugador de fútbol que dice, y aguanta a tu mujer. Que yo le contesto, o que tu mujer te aguante a ti. No, porque claro, de viajar mucho, de no estar en casa, de salir a entrenar por la mañana y por la tarde, de no llevar a los niños al colegio, ni tener unas responsabilidades por tu trabajo, de buena primera dices... Bueno, mira, hay un dicho popular que creo que, al hilo de lo que comentas, que en parte es cierto, que la mayoría de conflictos entre la pareja, incluso de divorcios, se producen durante las vacaciones. ¿Por qué? Porque están juntos, ambos juntos, y aquí se crean situaciones, un poco en la línea de lo que tú comentas, que de otra forma, cuando cada uno está en su rutina y cada uno está en su ámbito, no se producen esos roces. Es un paralelismo que puede ser válido, ¿no? Hay un estudio, Hay un estudio en Estados Unidos muy potente que os recomiendo que leáis. No sé si era el 48% de los deportistas de alto nivel allí en Estados Unidos, en menos de 5 años, o sea, durante los primeros 5 años se han separado. Claro. Se han separado. Aquí haciéndole la entrevista a un gran deportista español, no puedo decir el nombre. Bueno, perdona, si mañana lo dirás, dilo ahora. No, es que mañana voy a decir otro. Bueno, pues que mañana voy a decir otro. No, no puedo porque me mata. De todas formas, él decía, la retirada no hace falta. Bueno, pero me decía, perdona, de todas formas se va a saber hoy o mañana. Bueno, no, pero es que son dos diferentes. Vale. Decía, la retirada no hay que prepararla. Si Claro. nosotros lo que tenemos que tirar es para adelante, no sé qué, no sé cuánto. Total, que terminamos la reunión en la que le estábamos enseñando el proyecto y me coge así en el petit comité y me dice, con quien tienes que hablar es con mi mujer. Que te diga los 2 años Claro. que le di después de la retirada. Entonces, claro, Claro. es que la retirada parece así como a veces cuando hablamos, como eso, pues nos estamos riendo, gastamos bromas, pero pasan de tener una vida planificada a una vida desordenada. De tener una alimentación, algunos de ellos han cogido 10, 12, depende del deporte, y 15 kilos en el primer año de dejar la vida deportiva. Luego, algunos dicen, por favor, Toñi, ayúdame a buscar algo que no sea ni golf ni pádel. Claro. Porque todo el mundo te dice, ven conmigo a jugar al golf o ven conmigo a jugar al pádel. No, es que necesito otra cosa. Y luego, yo a veces que les digo, además son adictos. Sí. Son adictos al chute que te da el deporte. Y ahora, ¿dónde buscas? Adrenalina que te da. ¿Y ahora la dónde buscas actividad ese deportiva. chute? ¿Llevando a los niños al colegio? No, más bien ¿Preparándole no. la cena a tu mujer por primera vez después de no sé qué cuánto tiempo? Esto es otro Nos metemos en un berenjenal que no queremos. Otro ¿no? perfil diferente. Bueno, un par de cuestiones más. Claro, las personas, los deportistas de diferentes niveles que conocen que existe, por ejemplo, vuestra fundación o que saben que un psicólogo del deporte puede ayudarles en esa fase de su vida, más o menos tienen ya pues una pista que seguir. Sí, sí. Pero no, quizá
quiero que aproveches esta entrevista, que luego se va a difundir en redes sociales, para que des una orientación a aquellos deportistas que van a estar o que están ya en fase de retirada. ¿Dónde pueden acudir? ¿Quién puede ayudarles? Mira, es que el tema es curioso porque los psicólogos que estamos acompañando ya a los deportistas ya se empieza a prevenir y se empieza a hacer ese trabajo. Pero es que muchos deportistas, cuando tú le hablas de la retirada, te dicen, no es el momento, todavía no. Vamos a esperar para después de los Juegos, para después, como que no quieren ni hablarlo. Y es que muchos deportistas en su carrera profesional, no todos, pero en fin, un número importante, nunca en su vida han hablado con un psicólogo. Sí. También es verdad. Entonces es una figura que les es muy lejana. Sí. Ya afortunadamente nos vamos acercando. Sí. En comparación con... Es un tema que va mejorando, pero hay muchos que no. Pero el que ya tiene un psicólogo normalmente, quiero creer que el psicólogo está trabajando y está incidiendo en que eso se lleve a cabo. Correcto. Claro. Entonces, cuando no se ha hecho el trabajo, porque el deportista no ha querido, porque no se ha podido, por las razones, porque ha sido un corte de hoy para mañana, de una lesión y ya no continúo, pues pueden acudir el PROAT, que es del Consejo Superior de Deportes, y ahí pueden acudir, que le van a hacer un trabajo fantástico los compañeros, a la Fundación Blanca, que pueden hacerlo metiéndose en la página web, me pueden escribir a mí directamente, pueden llamarnos por teléfono, y ahí ya se les va a ir atendiendo un poco, primero con trabajo individualizado. Luego, la temporada que viene vamos a empezar trabajo grupal, pero no es obligatorio, es para el que quiera acudir en reuniones así. Y luego lo que estamos haciendo es mucho trabajo ahora mismo de prevención. La Fundación, dar charlas para preparar a entrenadores, al entorno, y que ellos sepan cómo lidiar con esto, porque muchas veces son los propios ellos los que le dicen, no te retires todavía, espérate un poco más, ¿no? Un poco lo que te decía de la madre, algunos entrenadores. Incluso la Fundación está abierta a que el propio entorno puede llamarnos y nosotros le ayudamos también al entorno, padre, madre, entrenadores, fisio, cómo lidiar con él. Y luego la Fundación tiene un teléfono 24/7, que no me lo sé de memoria, si quieres te lo paso y no lo decía o lo que sea, o que se metan en la página web que está. Hay un teléfono 24/7 al que puede llamar cualquier deportista o padre, familiar que lo requiera o que lo necesite en un momento de crisis. Le atenderán psicólogos y le darán una valoración un poco. O sea que recursos no es que haya muchos en España, pero cada vez vamos teniendo más. Y lo importante es que cuando el deportista se mentalice de que cuando el entrenador o algún compañero le dice, ¿qué te pasa? No te veo bien, ¿te sucede algo? ¿Te puedo ayudar? Que el deportista no se ponga en modo defensa. Claro, que ¿sabes? No se cierre en sí mismo. Claro, porque muchas veces ellos ya están dando ciertos indicadores que la gente de alrededor lo está percibiendo y el deportista no. Entonces, cuando no sepan dónde ir, cuando no sepan qué hacer, también se lo decimos muchas veces cuando vamos a las charlas, le decimos, si tú eres su amigo, eres su hermano y estás viendo estos indicadores, por ejemplo, no duerme bien, está irascible, tiene problemas de conducta, lo vemos entrenando que no tienen ganas, se lesionan mucho, como muy repetitivo, etcétera, más indicadores que hay. Si se lo has dicho ya que necesita la figura del psicólogo y no acude, que nos llamen para que nosotros les digamos qué pautas pueden utilizar para convencer o para ayudar a esa persona a que... Toñi, para cerrar la entrevista, para concluir la entrevista, ¿cómo ha sido, de quién ha sido la decisión o cómo, de qué manera se ha decidido incluir precisamente este aspecto? Es decir, hablar de la retirada del mundo del deporte de los profesionales, precisamente en el contenido de este congreso. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, por David. David me conoce hace muchos años y sabe que siempre tengo algún proyecto novedoso, nuevo. Bien. A mí me encanta montar proyectos, me encanta... sabe que es que llevo muchos años y he hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, recordamos, perdona, que David es el presidente... David Peris del Campo, el presidente de la Federación Española de la Asociación de Psicología del Deporte. Esta iniciativa. Y claro, entonces me llamó y me dijo, oye, Toñi, ¿te apetece? Bueno. Primero me dijo, ¿de qué te apetece hablar? Y le dije, me lo pones muy difícil cuando me abres el campo. Y luego me dijo, ¿qué tal si cuentas el proyecto en el que estás ahora? Perfecto. Y claro, es que el proyecto es muy interesante, porque es un proyecto que estamos haciendo con la Liga de Fútbol, que lo voy a explicar muy detenidamente, todo, cómo llegamos a los equipos de fútbol, cómo nos reciben los equipos de fútbol y cómo tenemos una charla con ellos de 40 a 45 minutos, dinámica, activa, pim, pam,
y nos vamos y se quedan estupendos y encantados de la vida. Creo que esta ponencia no hay que perdérsela y en todo caso nosotros con Toñi aquí hemos hecho un resumen, sí. Hemos comentado algunos, no todos evidentemente, pero sí algunos de los conceptos que son básicos para orientar al profesional del deporte en esa fase que puede ser más o menos conflictiva, depende de cómo se afronte, de su retirada de este mundo de competición, de alto deporte en muchos casos, de alto nivel en muchos casos. Toñi Martos, ha sido un placer charlar contigo. Y, por supuesto, ha sido y es muy interesante todo lo que nos has contado. Nosotros lo que hemos intentado es hacer un resumen necesariamente breve del contenido de las ponencias que vas a ofrecer en el transcurso de este congreso para, de alguna forma, dar esa línea de orientación a esos profesionales que van a estar o que están ya en esa fase de retirada, que sepan que, en fin, el profesional de la psicología deportiva puede acompañarles y puede orientarles, y que en este caso concreto la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, como tú antes comentabas ya, les extiende la mano, ¿verdad? Totalmente. Y esperando a que nos llamen para poder ayudarles. Pues eso, Toñi Martos Moreno es psicóloga del deporte y directora del Departamento de Psicología, precisamente de la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Gracias. A vosotros. Un placer.